Bueno, buen día a todos. Siguiendo con el orden de las actividades que tenemos en el calendario y consolidando este taller transversal, en el cual está constituido por las cátedras de proyecto y a su vez las cátedras de estructuras. Hoy Diego y Paula, como los conocerán porque habrán cursado en su asignatura de estructuras, nos viene a dar la teórica pertinente para entender justamente desde la condición de partida del proyecto cómo incide la estructura, la configuración del proyecto. Así que bueno, Diego, agradecido. Bueno. Tuyo. Bueno, primero y principal agradecer a la cátedra de Alejandro por esta posibilidad. Y bueno, casi seguramente ustedes, la mayoría de ustedes como alumnos habrán cursado o me habrán visto por ahí dando estructura. Y bueno, y acá dentro del taller, bueno, tenemos una vieja amistad, hace mucho que nos conocemos, me parece muy bueno esta posibilidad de juntarnos de vez en cuando para una actividad como esta, considerando también que uno es arquitecto, viene a hablar de estructura, pero más que diseñador de estructura, yo creo que desde el punto de vista de la profesión de arquitecto, participando también dentro de las cátedras de proyectos, de hecho, casi todos nosotros nos hemos formado, nos han guiado un personaje histórico dentro de la facultad como fue Aníbal Moliné. Entonces, pertenecer un poco a este grupo también me llena de orgullo, me parece una buena posibilidad como para empezar a armar este tipo de actividad juntos, igual con la gente de Córdoba. Bueno, yendo a la clase de hoy, yo la denominé tipologías estructurales no convencionales, para salir un poco de esta idea de que las estructuras, como ya vienen tipificadas, es decir, hay un tipo estructural sobre el cual nosotros tenemos que referirnos permanentemente sin pensar que esa tipología puede ser justamente variable, manipulable en función de las condiciones propias del proyecto arquitectónico. Entonces me pareció importante ponerle este título para salir un poco de lo conocido y de lo convencional. Tampoco vamos a ver ninguna solución particular. Estamos hablando justamente de incorporar el concepto o la idea estructural dentro de las primeras instancias del proyecto para que realmente sea una oportunidad y no una restricción para poder generar y manipular un espacio arquitectónico de una manera donde la estructura pueda amalgamarse de una manera íntegra desde el inicio de su concepción. Por eso no vamos a ver resultados concretos, si bien vamos a hablar de alguna tipología estructural o algo, por supuesto, se ha hecho, se ha realizado en una obra, pero me parece importante empezar a manipular y manejar conceptos estructurales que pueden ser luego aplicados en cada uno de sus proyectos, entendiendo que es un proyecto que tiene su grado de complejidad, no son edificios por ahí que tienen particularidades funcionales muy similares en algunos casos, entonces requiere, lógicamente, para un edificio de este tamaño o complejidad, plantear estructuras que no son, de alguna manera, las convencionales, las conocidas, como habitualmente nosotros podemos analizar. Bueno, me parece importante comenzar un poco qué significa el diseño estructural dentro del proyecto de arquitectura, que fundamentalmente consta de 3 instancias bien definidas y bien determinadas. Por un lado, la que nosotros vamos a empezar a hablar en esta clase de hoy es lo que se llama la concepción, o sea, tiene que ver con la forma estructural que debe satisfacer el espacio, y ahí tranquilamente podemos incorporar la forma arquitectónica que debe satisfacer
nuestro espacio, que es justamente las instancias iniciales más fructíferas en relación a la incorporación de la idea estructural. Una vez que tenemos eso, en una instancia posterior aparecerá lo que llamamos el diseño, que es el que define el esquema estructural adoptado, los elementos que lo conforman, dimensiones, la típica planta de estructura o esquema de estructura, que generalmente se reduce a un transparente encima del papel de proyecto en lápiz, marcando las vigas, las columnas, tratando de armar algo lo más que se adecue lo más posible a la planta de arquitectura. Y por otro lado, el proyecto final o cálculo, que son instancias de verificación que en la facultad, salvo en las materias de estructura, nunca va a aparecer, es algo por fuera de las materias proyectuales y me parece lógico que sea así. Pero bueno, esto por supuesto no entraría dentro de lo que nosotros vamos primero a ver hoy, segundo ustedes van a desarrollar dentro del taller. Bueno, como decía antes, la etapa de concepción de la estructura está íntimamente ligada a la concepción del proyecto de arquitectura y por eso mismo es de suponer que el proceso de diseño de la misma debe emparentarse con los procesos y ser congruentes a su vez con las etapas de diseño que comúnmente se llevan a cabo en las materias proyectuales. Entonces, si ustedes en proyecto, vale la redundancia, proyectan de determinada manera, ¿por qué en estructura no aparece, cuando proyectamos la estructura, por qué no aparece esa misma secuencia? Y no es solamente un resultado final a posteriori después de tener el proyecto desarrollado. Y bueno, y esa posible articulación con las instancias del anteproyecto se verifican en la relación entre la forma arquitectónica y la forma estructural, que es el punto de partida lógico, y por otro lado, una relación entre los aspectos funcionales y programáticos y el sistema estructural definido. Vamos a ver dentro de estas dos especies de categorías o clasificaciones cómo nos vamos a poder ir insertando en cada una de ellas. Bueno, en relación a la forma arquitectónica y forma estructural, podemos denominar a esta instancia lo que podemos llamar estructuras tolerantes, está entre comillas porque es una denominación implementada, que de alguna manera plantea ciertas alteraciones de la forma dentro de la función. La clásica, la característica fundamental o la clásica división en arquitectura entre la forma y la función, acá de alguna manera está contemplada como una dialéctica entre ambas situaciones. Ni por un lado la forma, luego la función, ni por otro lado la función y luego la forma, sino que justamente la variabilidad de la forma es la que absorbe y unifica las distintas variaciones espaciales que la función impone desde el interior del proyecto. Es decir, esta es una frase que a mí me marcó mucho en su momento de Andrew Benjamin, que dice que ya no se trata de forma o función como punto de partida, sino que la forma define su capacidad de alteración dentro de la misma función. Y bueno, y acá vemos un montón de ejemplos, uno de ellos ustedes ya lo tienen dentro del catálogo de obras, es por un lado el caso de justamente la terminal marítima de Yokohama, de FOA, que sería la que está aquí a la izquierda. Hay otro también que se hizo para este concurso de Reiser y Umemoto, que es muy parecida, bastante similar en cuanto a su concepto, que es la del medio. Y después vamos a ver otra, también dentro del mismo equipo de arquitectos Reiser y Umemoto, que es también un concurso para la ópera de Cardiff, que trabaja con otro tipo de estructuras, más tipo masas espaciales. Pero vamos un poco a ver un poquitito qué es lo que significan estas dos. ¿Qué es eso de la variabilidad de la forma en relación a la función y cómo la estructura, de alguna manera, o la forma estructural, tiene cierta tolerancia a esos cambios que se van generando dentro del mismo espacio arquitectónico? Bueno, desde el punto de vista estructural, y acá hay una frase que tomo justamente de Aníbal Molinet, que en su momento escribió un artículo hace muchos años en la revista AIP, que justamente hablaba de una visita de Reiser
que hizo acá en la Facultad de Arquitectura y que escribió un artículo muy interesante que decía que estas estructuras son morfológicamente tolerantes y robustas, pero al mismo tiempo flexibles, dóciles y porosas, que permiten absorber las presiones configurantes externas del contexto. O sea, ¿y cómo se logra esas estructuras? Bueno, manipulando formas geométricas ya establecidas y suficientemente desarrolladas para dotarlas de cierta adaptabilidad y flexibilidad de acuerdo a condiciones particulares de cada propuesta. Es decir, se utiliza fundamentalmente sistemas conocidos, estructurales o tipologías estructurales dentro de todas conocidas, y se la manipulan, se la alteran en función de las distintas variaciones a nivel funcional. Entonces, dentro de esta categoría vamos a ver la terminal de FOA, la que se construyó, y el proyecto que quedó, por supuesto, como proyecto de Reiser Uemoto. Bueno, de nuevo, recurriendo a una frase de Aníbal Molina en su momento, y acá entramos un poco al programa, entender el programa también como una oportunidad para lograr articularlo con la forma. Es decir, el carácter activo y generador del programa arquitectónico como conjuntos de requerimientos, actividades y expectativas humanas que adquiere para la formación y definición de la forma. Llamémosle forma arquitectónica y vamos a llamarle también forma estructural, porque la misma forma arquitectónica es la que estamos logrando a partir de la misma estructura. La incorporación de diagramas, esto también algo que se empezó un poco a incorporar dentro de las nuevas tecnologías en arquitectura, a partir del auge de lo virtual, de la informática, que dicen que la incorporación de diagramas, como un literal trabajo de ordenamiento propio del proyecto, sugiere la incorporación de técnicas de información basadas en mapeos, análisis topográficos, líneas isostáticas y flujos dinámicos temporales que se convierten en información visible y son considerados como una oportunidad para ser aplicados al campo específicamente arquitectónico. Esas características casi topográficas de una forma arquitectónica que, bueno, evidentemente deberíamos incorporar una estrategia estructural que de alguna manera acompañe a esas decisiones. Y, por ejemplo, en el caso de la terminal de FOA, la complejidad, ¿dónde aparece? Bueno, deformación y maleabilidad de una sucesión lineal de pórticos de hormigón armado que forman voladizos, son casi como dos pórticos principales a ambos costados, que luego se van articulando de distintas maneras. Hay un montón de secciones diferentes, y lo vemos en el corte longitudinal, que es justamente lo que permite ir en función de las distintas variaciones programáticas que van apareciendo dentro del interior del edificio, se van deformando, se van manipulando hasta lograr cubrir el espacio casi principal del proyecto, que es el que vemos arriba, y vemos en aquella imagen cómo aparecen dentro del edificio una sucesión de pliegues, que son los que se van formando en función de estas alteraciones. Por un lado, aparece una especie de arco, acá aparecen ménsulas, en realidad metálicas, como que van saliendo en voladizo de estos dos elementos que acá aparecen separados, pero que en realidad luego se van uniendo en determinados puntos y termina uniéndolo prácticamente toda una viga longitudinal, y van generando esa modificaciones, esas alteraciones dentro de la propia sección. Por supuesto, es un trabajo bastante complejo en relación a la estructura, pero uno le puede empezar a servir como para, bueno, tengo un sistema estructural, ¿cómo lo puedo, a partir de distintas secciones, ir amoldándolo a lo que va ocurriendo en el interior? Esto es un poquito lo que ocurriría en el caso del trabajo de Yokohama de FOA. Y el trabajo de Reiser es muy similar en este sentido, y que también opera con estas situaciones. Es decir, acá se ve claramente en este corte cómo el corte de alguna manera también es
fundamental como para ir viendo cada una de esas variaciones. Y ven acá, parece como todo un esqueleto deformado, pero que en realidad son una sucesión de arcos de distintas configuraciones que también se van como articulando, desplegando en secciones, y lo único que tenemos que hacer es con casi como unas directrices, ir uniendo cada punto y vamos generando dentro de este conjunto lo que sería la cubierta definitiva, uniendo con líneas rectas cada uno de estos arcos. Entonces digo, bueno, tan complicado, tan complejo no es pensarlo, simplemente pensar en planos. Tampoco tenemos que pensar totalmente en 3 dimensiones porque de alguna manera es medio complejo en algunas situaciones si no recurrimos a un programa de computación, pero uno casi lo puede hacer manualmente pensando en secciones y luego uniendo cada uno de los puntos que van definiendo la sucesión de arcos, que son un montón distintos, va uniendo cada una de las líneas y puede ir generando esta especie de cubierta o forma estructural arquitectónica, que de alguna manera se trata de lo mismo, y poder ir generando, en función de lo que dijimos anteriormente, esa especie de cubierta, que en algunos casos hasta incluso tiene césped, tiene tierra por encima para tratar de minimizarlo dentro del entorno. Bueno, estas son de alguna manera lo que podemos llamar esas estructuras tolerantes, que es prácticamente un tratamiento de cubierta, o sea, donde una sola cubierta variable morfológicamente va absorbiendo todas las complejidades de los programas, del programa que se van desarrollando en el interior. Bueno, por otro lado aparecen las denominadas masas geodésicas, que es una estructura tridimensional, que en este trabajo también del proyecto de la ópera de Carr, estamos hablando de 1990 y pico, por ahí siempre fue un poco el auge de todas estas nuevas estructuras. ¿Qué es una masa geodésica o qué es una estructura geodésica? Bueno, es una estructura espacial en donde cada uno de los nudos que unen las barras se van conformando de manera rígida o se comportan de manera rígida para que también puedan ir de alguna manera desplegándose casi aleatoriamente y no pierdan, por supuesto, la rigidez. Y que el fundamento de la masa geodésica es que la direccionalidad que asumen estas permiten transmitir las cargas por el camino más corto posible a través de un entramado que forma un verdadero tejido estructural. Es casi como si nosotros en un ovillo de lana, como que lo vamos siguiendo el recorrido más corto dentro de ese ovillo y vamos de alguna manera pudiendo ir enhebrando la lana para que trate también que al mismo tiempo sea rígida y pueda resistir. No es autoportante el sistema geodésico, sino que necesita de un esqueleto o algún otro elemento sustentante que le sirva de contenedor espacial, a modo de armazón principal en el cual el tejido geodésico puede desarrollarse. Pueden ser las mismas estructuras que vimos antes, que en vez de desarrollarle con planos, directamente poder desarrollar ese tejido dentro de unos marcos que lo van guiando y le van dando también el sistema portante principal. Y es importante esto, que los mismos autores lo comentaron, que este sistema geodésico se ubica entre medio de 2 sistemas totalizadores, que es el modelo de esqueleto, el esqueleto convencional que nosotros conocemos, y el modelo de piel estructural o construcción monocasco. Todos los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial, los aviones, tienen una estructura geodésica para armar un armazón muy resistente, bidimensional, en función de un marco contenedor, que es justamente el que le da la rigidez y la solidez a estos sistemas. Y después, bueno, en este caso, lo que se despliega acá es esta masa alrededor de unos elementos base que van, de alguna manera, tratando de ir asumiendo las complejidades o las distintas situaciones espaciales que se van desarrollando también, casi como un trabajo más topográfico que otra cosa, para tratar de alguna manera de minimizar espacialmente el objeto dentro del sitio de intervención.
Bueno, esto de alguna manera, dentro de estas estructuras tolerantes, hablando más en relación a, más que nada, un tratamiento de cubierta, más que otra cosa, donde esa cubierta puede contener un montón de espacios interiores. Y la segunda categoría que quería comentarles, que también me parece importante, que es una manera no distinta de, bueno, tenía esto, de aproximarme al tema de los sistemas estructurales, sino justamente qué podemos hacer con, o cómo relacionar los aspectos funcionales y programáticos y el sistema estructural definido. Podemos llamarlo forma estructural y organigrama funcional. Esta manera de que aparezcan los proyectos o cómo están contados, como por ejemplo vemos acá en este organigrama, últimamente aparecen por todos lados, es la manera de contar justamente el organigrama o cómo está implantado, cómo está pensado el programa dentro de la función y dentro de la forma. Este es el caso del Museo de Arte Contemporáneo de OMA en Quebec. Esta fue la etapa de concurso, después ganó el concurso, se terminó realizando. Esta es la instancia previa de presentación. Y bueno, vemos que la estructura como justamente una oportunidad para pensar al mismo tiempo la estructura dentro de lo que plantea el organigrama. Entonces, si el organigrama o la forma que plantea el proyecto plantea 3 cajas apiladas, desfasadas, ¿por qué no podemos pensar la estructura dentro de ese esquema programático? ¿Por qué no pensar la estructura como una caja estructural directamente que ocupa todo el volumen funcional, que serían cada uno de estos que están indicados acá en amarillo y en rojo, y poder establecer esa dialéctica entre la concepción de la estructura portante y el diagrama programático? Este es un dibujo mío, un esquema que hice para mi tesis doctoral. Digo, bueno, es muy fácil decir, bueno, ¿por qué yo no planteo una caja, una especie de caja de fósforo, caja de zapatos, donde estos planos son los portantes, o los que van a generar la portabilidad de la estructura, que después se resuelve de una manera diferente, pero eso está en una etapa posterior de diseño de la estructura, no tanto de la concepción. Nosotros podemos concebirla de una manera muy simple, muy rápida, aprovechando las condiciones de proyecto, es decir, los esquemas, las maquetas conceptuales. Entonces, rápidamente podemos empezar a establecer conceptos, criterios para poder resolver la estructura. Esa posibilidad que me permite el diagrama programático para poder incorporar la estructura desde las instancias iniciales. Que es también un mediador entre el programa y la forma. O sea que podemos aprovechar la potencialidad del organigrama funcional como un procedimiento prefigurador de la estructura, de la arquitectura, basado en la definición de volúmenes compositivos espaciales. Es un poco el origen del concepto del organigrama. Y estos volúmenes arquitectónicos son los que de alguna manera contienen en sí mismo el germen de su solución estructural incorporada. Es decir, estamos hablando al mismo tiempo de la estructura, de la concepción de la estructura dentro de la forma arquitectónica. Bueno, esto es también una frase de Kohlhaas en su momento cuando hablaba de esta idea de organigrama funcional o diagrama conceptual, también como le podemos llamar. Bueno, y acá podemos establecer, me interesa hacer una diferencia entre 2 tipos de estructura diferentes. Lo que podemos llamarle una estructura clásica de sustentación, el esqueleto convencional clásico, al cual casi siempre nosotros recurrimos, porque o no se nos ocurre otro, o porque ya pensamos en un esqueleto. Eso es un poco, yo siempre digo, la tiranía que nos impuso el movimiento moderno de pensar todo como si fuera un esqueleto, como si aquellas formas modernas son las mismas que tenemos que establecer ahora. El esqueleto es interesante cuando tenemos módulos muy sencillos, volúmenes, paralelepípedos, con formas muy simples, pero bueno, cuando estamos pensando en formas mucho más complejas,
como las que estamos transitando en la actualidad, ya el tema del esqueleto empieza a entrar en conflicto con las posibles soluciones. Esta es una clásica donde, ¿qué es lo que se hacía muchas veces? Pensarlo como una estructura tipo estantería. La famosa gráfico de Le Corbusier metiendo la vivienda dentro de lo que sería el esqueleto. Esto es un dibujo también interesante donde también se arma un esqueleto y los edificios se empiezan a meter como cápsulas por dentro, por fuera, una relación ya diferente entre lo que sería la modulación de la estructura y la modulación de los espacios funcionales que el mismo movimiento moderno lo impuso como tal, ¿no? La diferencia entre lo portante y lo portado. Bueno, dentro de los ejemplos que ustedes tienen de referencia, bueno, este es el clásico, la clásica solución en esqueleto, en este caso la terminal de Naoshima de Saná. ¿Qué pasó? Donde unas columnas muy finitas, prácticamente imperceptibles, lo que van formando es una especie de puntuación, como llamaba Colin Robb en su momento, como que la estructura puntúa el espacio, lo fragmenta de alguna manera, a través de la modulación de la columna, tratando justamente de lograr la idea del espacio universal, que en su momento fue tan presente dentro de la arquitectura. La ausencia de vigas aparentes posibilita esa libre disposición del espacio interior. Hubiera sido muy distinto que las vigas sobresalgan de lo que ya lo cubierto, porque ya en sí mismo las vigas empezarían a configurar el espacio de una manera diferente, le habrían dado una cierta direccionalidad que no estaba pretendida en este proyecto de tener una cubierta muy plana y solamente unas columnas puntuadas, moduladas perfectamente, lo que define el espacio libre, las visuales, que lógicamente en este caso es la mejor estructura que se puede plantear en relación a este proyecto. Y la disposición, en este caso, de los paquetes funcionales son autónomos a dicha modulación. Generalmente no la tocan, cerramiento liviano, como queda establecido en este tipo de solución en forma de esqueleto. Estas son las clásicas estructuras de sustentación que tienen, por supuesto, no digo que son las mejores o las peores, pero que son una posibilidad cuando tenemos este tipo de idea de espacio. Ahora, la de contención es otra cosa. Cuando yo puedo hablar de estructura de contención, estamos hablando ya más de unidades volumétricas, que son autoportantes, que están apiladas de determinada manera o dispuestas de determinada manera, o como se nos ocurra, por decirlo así. Y me parece interesante esta idea en un edificio que quizás no es de los que ustedes tienen que analizar, pero yo no quiero referirme a una tipología de edilicia, sino a un concepto estructural que puede ser aplicado tanto en espacios arquitectónicos de muy variada, o sea, más grande, de más escala, de menos escala, o de distintos programas. No quiere decir que sea limitante a una estación ni a una oficina. Son conceptos estructurales que no tienen nada que ver con una tipología arquitectónica, que van distribuyéndose casi aleatoriamente, como con los palitos chinos que los tirábamos en el tablero y que quedaban como quedaban. Entonces, casi como que las unidades autoportantes, compuestas por un esqueleto metálico, se van aposando, apilando de determinada manera, conformando un espacio mucho más libre y no tan definido en cuanto a una modulación determinada. Esta sería una posibilidad que brinda estas estructuras de contención. Lógicamente hay algunos elementos que permiten distribuir la carga, pero básicamente se trata de eso, en pensar ya la estructura como una caja que contiene determinadas cuestiones que tienen que ver con el programa y que luego son armadas de determinada manera. Bueno, este es otro de los proyectos que tienen ustedes para analizar. Esta es la terminal marítima de Fortaleza. Tiene algo de eso, pero si uno empieza a meterse un poquitito más en el análisis estructural, termina siendo otra cosa. Esto aparenta ser
una caja autoportante suspendida. ¿Por qué? Porque uno ve la forma del techo, ve cómo se genera luego, se pliega y se convierte en un entrepiso. Y aparentemente parecería, cuando uno ve las diagonales de la estructura, el apoyo, parecería como que es una caja elevada, autoportante, aposada en patitas, en puntitos, como siempre tratamos de alivianar un poco lo que sería la planta baja, que es siempre lo que nosotros queremos, que tener que esa relación mucho más directa con el espacio. Pero bueno, en realidad es un poquito diferente. En realidad esto se trata de una cubierta, si lo vemos en la próxima imagen. En realidad no es un elemento completo, sino que es una cubierta metálica que pega la vuelta y termina acá. Termina siendo esto una mesa de hormigón, una losa de hormigón armado, donde esta gran estructura, estereoestructura superior tridimensional, apoya en un plano portante que son estas columnas inclinadas que vemos acá y que luego también aparece en el otro sentido, que son estas. Entonces, en realidad termina siendo una cubierta curva tridimensional aposada en columnas, en un plano acá intermedio, que es el que vemos acá y el que vemos allí, aposada en una estructura inferior, diferente, de mayor luz quizás que la de arriba. Pero acá también me parece importante esa idea de, por un lado aparece un concepto y por otro lado una resolución estructural, constructiva muy diferente a cómo fue pensada formalmente. Y nosotros estamos muy acostumbrados, muy habituados a trabajar de esa manera. No digo a falsear la solución, pero una cosa es lo que aparenta y otra cosa cómo se construye o cómo se termina decidiendo materialmente. Si esto después está tapado, confundiría que todo esto terminaría siendo una cosa. Pero bueno, más que nada se trata de una gran cubierta, también que contiene todo el programa de la planta alta, independiente de lo que sería el concepto estructural de la planta baja. Bueno, seguimos con estas formas estructurales que yo les llamo integrales. De nuevo, la idea de las cajas contenedoras, una única gran caja contenedora integral que contiene todo el programa. Esto es un auditorio de la Universidad de Seúl. Yo por ahí elijo muchas obras de Kohlhaas, me parece, no creo que sea casualidad, porque me parece muy valioso. A partir de su obra, uno puede extraer un montón de conceptos arquitectónicos, estructurales, y uno puede trabajar la complejidad con formas un poco más simples de pensar y analizar, que siempre sean quizás formas, como que la complejidad funcional tiene que ver un poco con la complejidad de la forma arquitectónica y estructural. Porque más allá de eso son formas más o menos conocidas, simples, de poder analizar, de hacer una maqueta. Entonces me parece que hay mucha obra de OMA que tiene que ver con esto, esa búsqueda de contemporaneidad utilizando formas relativamente sencillas. Entonces esto es una gran caja estructural también que contiene todo el programa, que está apoyado en un núcleo central. El secreto es lo que no se ve justamente, cómo logramos que esta caja se mantenga en su posición. Por ahí aparecen algunos voladizos en altura que permiten unir transversalmente esa caja con la de adentro, que es el núcleo principal circulatorio. Y bueno, también una caja que contiene todo el programa y que está sostenida de determinada manera. Puede ser con columnas convencionales, puede ser con un núcleo portante interior, depende, por supuesto, de lo que uno quiere lograr en cada uno de los casos. La caja que contiene, en este caso, todo el programa. Bueno, y también hay otras posibilidades, quizás un poco más complejas, estos también son dibujos míos, que hay veces que tenemos cierta complejidad funcional, de nuevo aparece el esquema de cómo están organizados cada uno de los espacios. También, a lo mejor en vez de tener un solo elemento estructural portante, son como varios, es decir, aparecen elementos estructurales o planos estructurales intermedios que van dividiendo programáticamente cada uno de los espacios. O sea, la estructura surge a partir de la lectura de esto, no es independiente. Entonces, cada uno de esos espacios
funcionales, que están en marrón, en azul, en verde, son al mismo tiempo cajas que se van distribuyendo de determinada manera en el interior y que luego son unidas, están vinculadas a otro elemento exterior, que es la caja que contiene todo este espacio y que luego son transmitidas de diferente manera como columnas hacia los puntos necesarios para permitir cierta flexibilidad de la planta baja. Entonces, de nuevo, acá en vez de tener un solo contenedor, son varios contenedores al mismo tiempo interiores que van definiendo espacialmente y estructuralmente cada una de las cajas. No digo que estos sean elementos vistos, esto después puede estar revestido, no es necesario que sea toda la estructura a la vista, sino que es una estructuración interna que permite solucionar las distintas complejidades funcionales internas que a lo mejor, lógicamente, hacen que no tenga que tener columnas en el medio, entonces tenemos que recurrir, evidentemente, al concepto de caja autoportante estéreo, que son casi siempre vigas de gran altura, de 2 o 3 niveles, hasta incluso tienen ciertas alteraciones para permitir en algún momento pasar por entre medio. Eso después más adelante se puede empezar a pensar detalladamente en ese tipo de soluciones. Pero bueno, sería otro concepto, ¿no? Adaptarse a la complejidad interna del programa y trabajar de alguna manera con cada una de esas particiones y no solamente, que sería lo más simple y lo más fácil, trabajar con la carcasa estructural completa. Bueno, esto también lo estuve analizando estos últimos años. Bueno, uno por ahí trata a partir de los trabajos de investigación, de posgrado, empezar a analizar un poquitito cuestiones que quedan por ahí pendientes de lo que uno produjo en su momento para mi tesis. Y esta idea de, que nosotros llamamos estructuras ahuecadas, o la idea de los pochés contemporáneos, ¿no? Que son justamente esta relación de la estructura con los espacios de servicio o servidos, como planteaba en su momento Luis Kahn. ¿Qué era un poché? ¿Cómo era la técnica del poché cuando se proyectaba en el academicismo? Estamos hablando de hace 200 años. Ustedes lo habrán visto en historia. Estos espacios en negro no eran porque quedaban así, o no estaban pintados de negro porque la técnica gráfica decía que tenía que estar pintado de negro, porque era todo macizo. ¿Qué era lo que definía esto? El poché define un espacio fragmentado, donde cada uno de estos espacios en blanco eran las estancias principales, que estaban separadas de determinada manera, que generalmente tenían formas redondeadas, y todo lo que quedaba adentro era lo residual, lo que no servía, y ahí adentro podía haber un montón de cosas. Podía estar la estructura, podía estar en los espacios de sanitarios, escaleras, algo que incluso se alcanza a ver muchas veces la gran diferencia entre distintas estancias. Entonces, y en el sector relleno, en negro se deja espacio para resolver la estructura portante. Entonces, digo, ¿por qué no podemos aprovechar esa técnica también para componer en la actualidad y poder decir, bueno, ¿por qué en esos espacios en negro no pensamos que iba a estar la estructura de determinada manera? Como si fuera más que una disposición de elementos puntuales, no hacemos como una especie de volumen excavado, donde a partir de un volumen macizo le vamos sacando material, dejamos por supuesto la estructura como ese macizo compacto y adentro van empezando a aflorar cada uno de esos espacios. Si uno ve el Instituto Salk de Luis Kahn, una primera interpretación que puede hacer, esto es una especie de poché contemporáneo en una sección. Lo negro es la estructura, donde va a estar ubicada la estructura. Lo blanco son los espacios principales de uso, los fundamentales, los servidos y no los sirvientes, y además adentro de la estructura ahuecamos la estructura y ponemos los espacios de servicio, maquinaria, sanitarios, espacio de laboratorio, lo que sea. Ustedes pueden hacer esta relación con los espacios programáticos que tienen en la estación.
y que en realidad eso se trata de una sucesión de vigas Vierendel, que atraviesan el espacio, se unen a núcleos circulatorios y van dejando entre medio cada uno de los espacios. Vuelvo a insistir, no estoy haciendo una relación directa entre un tipo de ilicio y otro. Esto puede tener 2, 3 niveles, un nivel, o lo necesario. Entonces, y esto es una posibilidad de pensar también cómo la estructura ahuecada y que al mismo tiempo, con gran capacidad portante, permite que entre medios puedan aflorar un montón de los espacios principales, justamente para valorizar esa idea que plantea Kant en su momento de esa relación o separación entre los espacios de servicio y los espacios sirvientes, o los espacios principales y los espacios secundarios, por decirlo así. Dentro del programa podemos empezar a hacer cada una de esas divisiones. Bueno, siendo más, otra vez Colja, qué pesado este tipo, otra vez lo trae a Auma. Bueno, este fue el trabajo también donde yo me basé mi tesis. Tratar de buscar simplicidad a algo quizás muy complejo. Digo, uno ve esta forma de diamante, digo, qué raro, qué difícil que se trata esto, pero en realidad cuando uno lo va desmenuzando, no es tan complicado de pensar. El análisis previo de la concepción estructural estaba basado en esto. Esto lo planteó el ingeniero a cargo del estudio de Ove Arup, que era un capo en aquel momento y sigue siéndolo, Cecil Balmont, escribió un libro fantástico que se llama Informal, que tiene que ver un poco con toda esta complejidad de la forma estructural, y que plantea muy simple, ¿qué es lo que hace? Va definiendo los espacios principales de lo que sería la biblioteca, lo va tratando como unidades autoportantes, y que lo va uniendo de determinada manera con columnas, con apoyos. Entonces, y lo va uniendo ¿dónde? Los espacios menos importantes o secundarios, que son los que están atravesados por la estructura, y va teniendo una idea de cajas estructurales casi como apiladas, pero que al mismo tiempo se van separando, y a partir de esto aparecen los conceptos estructurales, que es un poco lo que estoy tratando de traer a colación, que esta es la manera de empezar a proyectar la estructura, no en planta, sino en volumen, en corte, relacionada con los espacios funcionales programáticos que van surgiendo del mismo análisis que ustedes estarán haciendo, supongo, del programa arquitectónico. Que en realidad después aparece otra vez el diagrama programático, y que Colja lo llama justamente entre la diferencia o la separación entre los espacios de estabilidad programática, los que van a estar siempre, que tienen una función determinada, y los que él llama de inestabilidad programática, que son los espacios más públicos, que puede haber una función u otra, o alternativamente, en función de la variabilidad de los programas en la actualidad, se van planteando diferentes usos. Entonces él justamente lo separa, los analiza por separado y lo toma como una oportunidad para poder generar una propuesta formal y al mismo tiempo arquitectónica y estructural. Y esto me parece también muy bueno como concepto. Es lo que vimos anteriormente. Cada una de estas cajas, que en este caso son donde está la biblioteca específicamente, la sala, arriba donde está la parte de los directivos, creo que era, y acá también una sala de reuniones, que son los espacios programáticamente estables, son planteados como cajas por sí mismas, y toda la estructura va a estar justamente alojada en los espacios de inestabilidad programática. Y vemos acá cómo esto de alguna manera lo trata como opuesto. Por un lado aparece en negro los de estabilidad, y por otro lado lo invierte y le pone como que los otros espacios están en negro y los otros en blanco. Cómo invierte esa relación entre blanco y negro en una cosa y otra, y cómo cada uno se va encajando, relacionando uno con el otro. Y en función de eso se me ocurrió, bueno, estas serían un poco las dos alternativas o las dos opciones para pensar la génesis estructural. Por un lado, los espacios de estabilidad programática, que están acá pintados en cian o en celeste, que están separados por una estructura puntuada, columnas inclinadas o derechas que van de alguna manera copiando un poco la forma exterior, y se resuelve una estructura muy parecida a esta.
Pero lo podemos pensar al revés, como a partir de un volumen, de una sección previa, lo vamos calando, le vamos sacando, lo vamos agujereando y dejamos como si fuera en negro todos los espacios menos importantes, que son los de inestabilidad programática o los que estaban pintados de negro en el poché, y van aflorando en blanco los espacios principales, que sea casi como lo negativo de lo anterior. Entonces uno puede pensarlo de las dos maneras, como cajas suspendidas, apoyadas con columnas, o directamente tratándolo como una especie de estructura huecada, donde le vamos sacando material y van aflorando cada uno de los espacios principales. Y después lo sostengo, no sé cómo, por ahora no me interesa saber cómo cómo es la estructura interna de esto. Puedo hacer un montón de cosas como está planteado aquí, como está planteado en el esquema anterior, pero que tiene que ver un poco con primero que aparezca la idea conceptual y después más adelante vamos a tener tiempo de desarrollarla. Bueno, la estructura termina siendo algo como esto. También esto es dibujo mío, fíjense los 3 espacios autoportantes, todavía sin necesidad de saber cómo está compuesto esto, no son planos de hormigón, ni planos macizos, sino que es una estructura, una gran estructura en forma de reticulado, pero justamente para poder contar y diferenciar cada uno de estas instancias. Y termina siendo una estructura casi esquelética que va atravesando cada uno de los niveles, aparecen algunas columnas inclinadas, algunas cerchas interiores para poder sostener, pero empieza a amalgamar una idea posible de pensarlo a partir de definir esta especie de cajas interiores o pensarlo de una manera o de otra para, lógicamente, poder resolverlo, que es lo que nosotros necesitamos. Después, si esto está revestido, después aparece la piel estructural, o la piel de cerramiento exterior, que va también uniendo cada uno de los puntos, pero la esencia está dentro, ¿no? Lo que sería la forma final. O sea, una diferenciación entre lo que sería la piel y lo que sería la parte principal del proyecto, que tiene que ver con esta forma interna, que nada tiene que ver con el aspecto exterior del edificio. Bueno, para no hacerlo muy rápido, muy largo, quería terminar. Yo cada vez que analizo la obra de Rafael Iglesias, cada vez me sorprendo más de las cosas que pensaba en su momento, y justamente lo casual es que son obras que no son conocidas, son proyectos, no son ejecuciones, son concursos que hizo en su momento, que tienen para mí una importancia, muy, muy importante, porque hay unos conceptos que tienen que ver un poco con todo lo que decía anteriormente, es pensar la estructura a partir de la idea de sustracción. ¿Cómo podemos pensar una caja? Él jugaba mucho con el tema del equilibrio. ¿Cómo empezar con una caja maciza? Y cómo a partir de eso, con las distintas fragmentaciones, empieza a aparecer los espacios interiores. Se divide en función de las características de los paquetes funcionales interiores, por ahora todo como si fueran elementos macizos, y que luego, fíjense, empieza a calarse con vigas invertidas, viga para abajo, para arriba, para permitir atravesar. Esto está construido, pensado en hormigón, pero uno dice, bueno, un plano portante uno lo puede resolver de otra manera, no necesariamente en hormigón, puede ser metálico, nada más que tenga una idea de rigidez. Y de esa manera poder ir apareciendo dentro de lo que sería el interior los espacios funcionales. Y las características formales exteriores también, al elevar este elemento, permite justamente aprovechar y atravesar la planta baja, o sea, una espacialidad interior, en este caso del concurso del Museo de Arte Contemporáneo Mar del Plata en 2009, permite, acá se ve claramente el proceso, ese proceso que por ahí uno se olvida de que cuando uno arma la maqueta, empieza a pensar en maqueta, ahí mismo tiene que empezar a encontrar esa esencia, que es al mismo tiempo la forma estructural. Y esa me parece muy importante, empezar a pensar la estructura de esa manera, como el germen de la solución arquitectónica. Y lo mismo en este otro concurso de la ampliación de la Casa Central del Banco de la República de Uruguay, en el centro de Montevideo. Este es un edificio fantástico, por supuesto clásico, donde se plantea una nueva intervención hacia
esta es casi la costanera, en pendiente, que prácticamente no modifica la espacialidad es más, se adapta al talón del edificio. Bueno, no vamos a hablar de este tipo de intervenciones, pero me parece también importante el concepto. Esa disposición, ese juego de planos portantes que van conformando la estrategia estructural, como pasó en su momento en el edificio Altamira, ese sí lo conocen, y que esa estrategia de planos van definiendo la forma arquitectónica y la organización interna de los distintos espacios funcionales. Vemos cómo empezamos como elementos tipo estivados que se van desplazando y van conformando de alguna manera la disposición del espacio interior, porque cada uno de esos va dividiendo funcionalmente el espacio. Pueden llegar hasta el techo, pueden quedar más bajos, puede estar arriba, puede estar abajo, y van generando a partir de eso, elevándose la secuencia la secuencia de los espacios. Y luego aparece el elemento, el plano, que en este caso también sobresale del límite del plano estructural para lograr justamente una fachada totalmente transparente. Entonces, de alguna manera son esos planos interiores que van armando la funcionalidad interna muy claramente y que al mismo tiempo permiten esa libertad de tener un plano elevado, completamente transparente, y la posibilidad de atravesamiento del espacio interior con muy pocos puntos de apoyo, que coinciden en este caso también con la modulación interna de planta baja, que son estos que se alcanzan a ver. Entonces, me parece muy claro esa idea de ir armando el espacio funcionalmente con planos que al mismo tiempo van resolviendo la estructura. Me parece el aporte en este caso también de las obras de Rafael Iglesias, como también ver cómo la estructura puede empezar a integrarse también desde el mismo inicio del proyecto. Y son planos que por ahora son abstractos, van a ser estructurales, pero puede ser cualquier tipo de estructura. O sea, que la estructura en sí misma no limita, porque no hay ninguna tipología a las cuales tenemos que referir, no es simplemente casi como un juego en maqueta, y que luego, sabiendo que ese va a ser mi concepto estructural, luego lo podemos materializar de diferentes maneras. Esa vieja idea de que la materialidad influye en la forma, por ahí muchas cosas que hemos aprendido que no son en la realidad tan así. Uno puede pensar de distintas maneras, como que al revés, que una forma arquitectónica puede tener un montón de materiales con el cual podemos resolverlo. Ustedes saben que ahora podemos hacer paneles en hormigón, en madera, en acero, revestido. No es tanto como antes, que estábamos más limitados en esa situación. Bueno, con esto creo que sí, ya terminamos. Era más que nada para poder tener un pantallazo de todas estas posibilidades que brinda la estructura o el concepto de la estructura para poder aplicarlo a la lectura del programa, en función de ir separando cada uno de los paquetes programáticos en función de su importancia, por supuesto de su forma, de su tamaño, y empezar a hacer esta especie de organigramas que pueden de alguna manera ir surgiendo a partir de esas ideas, junto con las maquetas, el germen o la idea de la propuesta estructural, que espero que a partir de esta pequeña intervención, o modesta intervención, como podemos decir, puedan empezar a aflorar todas estas cosas que hacen que la estructura empiece a formar parte de la idea proyectual. Bueno, creo que nada más.